El golpe llegó justo después de medianoche, agudo y frenético, atravesando el sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Recuerdo haber mirado el reloj, más molesto que preocupado, ya exhausto por el doble turno. Cuando abrí la puerta, la luz del pasillo parpadeó, y allí estaba ella, mi hermana, empapada, temblando, con los ojos hundidos. En sus brazos había un bebé envuelto en una manta húmeda, increíblemente pequeño, respirando con ráfagas suaves e irregulares. No entró. No me dio explicaciones. Dejó el portabebés a mis pies como si fuera un paquete que devolviera y dijo, no puedo más. Luego se dio la vuelta y desapareció por las escaleras, engullida por la lluvia. Antes de que pudiera siquiera decir su nombre, ya tenía el teléfono en la mano cuando llamé a mis padres. Mi madre contestó con un suspiro más pesado que el silencio que siguió. Le conté lo sucedido. Le dije que había un bebé en la puerta. Hubo una pausa, y entonces pronunció las palabras que me quedarían grabadas en la memoria durante años. Ella es tu carga ahora. La llamada terminó. Así como así, me quedé allí, con la puerta aún abierta, mientras la lluvia entraba a raudales, contemplando una vida que jamás planeé. El bebé se movió, soltó un llanto débil, y algo dentro de mí se quebró. No era miedo, sino claridad. Nadie vendría. Ni mis padres. Ni mi hermana. Éramos solo yo y una niña que había sido abandonada 2 veces en una noche. Las primeras horas se confundieron. Busqué en internet con manos temblorosas. Cómo calentar un biberón. Cómo sostener a un recién nacido. Me senté en el sofá, con miedo de quedarme dormida, contando cada respiración. Al amanecer, fui a la tienda con ella metida en mi chaqueta porque no tenía nada para una niña. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en años. La palabra, carga, perdió poco a poco su forma. Lo que la reemplazó fue peso, sí, pero del tipo que te ancla, te da un propósito. Aprendió a agarrar mi dedo. A reír. A correr hacia mí como si estuviera en casa. Esa noche no arruinó mi vida, lo reveló. No elegí ese momento, pero elegí todo lo que vino después. Durante mucho tiempo esa palabra me siguió a todas partes. Carga. Resonaba en la voz de mi madre, en el silencio de mi apartamento, en la forma en que la gente me miraba al darse cuenta de que el bebé que llevaba conmigo no era mío. Intenté fingir que no importaba. Pero algunas palabras calan hondo, sobre todo cuando se dicen en el momento en que tu vida se parte en dos. Los primeros días fueron de supervivencia. Medía el tiempo en tomas y siestas, no en horas. Iba al trabajo agotada, llegaba a casa aún más agotada y aprendí a guiarme solo por instinto. Las noches eran las más difíciles. Me sentaba en el suelo junto a la cuna, viendo su pecho subir y bajar, aterrorizada de que si parpadeaba demasiado, algo saliera mal. No me sentía heroica. Me sentía incompetente. La gente hacía preguntas que creían inofensivas. ¿Dónde está su verdadera madre? ¿Es esto permanente? Sonreí cortésmente mientras algo se me oprimía en el pecho. Porque no sabía las respuestas. Solo sabía que cada vez que ella lloraba, mi cuerpo se movía antes que mis pensamientos. Aparecía, una y otra vez, incluso cuando estaba vacío. Lentamente, sin permiso, llegó el amor. No de golpe. No como en una escena de película. Llegó a fragmentos. La forma en que enroscó sus dedos alrededor de los míos como si yo fuera algo sólido. La forma en que se calló al oír mi voz. La primera vez que se rió tanto que se sobresaltó, y luego me miró como si yo lo hubiera provocado. Fue entonces cuando la palabra carga empecé a sentirme mal. Pesado, sí. Pero no indeseado. Ya no era algo impuesto. Era algo que crecía conmigo. La pertenencia no se anunció sola. Se construyó silenciosamente en rutinas. Botellas matutinas. Mecedoras nocturnas. El ritmo suave de una vida que se adapta para hacer espacio a otro. En algún punto entre el caos y la calma, dejé de preguntarme cuánto tiempo podría aguantar esto y comencé a saber que sí. Una noche, mientras la acostaba, extendió la mano, medio dormida, y presionó su frente contra mi pecho. Solo un segundo. Lo suficiente. En ese momento, comprendí algo con claridad por primera vez. Ella no era mi carga, ella era mi hogar, y sin darme cuenta, me había convertido en suya también. A la gente le encanta hablar de quien aparece. Pero rara vez hablan de quien se va y de lo que esa ausencia te enseña. En mi vida, la partida llegó silenciosamente, una puerta tras otra cerrándose,
hasta que el silencio se volvió inconfundible. Mi hermana fue la primera. Una noche, empapada por la lluvia y con la mirada perdida, dejó a un bebé en mi puerta y desapareció sin mirar atrás. Sin llamadas. Sin explicaciones. Solo ausencia. Mis padres la siguieron de otra manera. No desaparecieron físicamente. Desaparecieron emocionalmente. Las llamadas telefónicas se acortaron. Las visitas nunca llegaron. Las promesas se convirtieron en excusas. Y finalmente, no quedó nada más que distancia disfrazada de preocupación. Al principio, seguí esperando su regreso. Guardaba explicaciones en mi cabeza, ensayaba conversaciones que jamás escucharían. Me decía a mí misma que esto era temporal. Que una vez que las cosas se calmaran, intervendrían. No lo hicieron. La vida siguió adelante sin ellos. Estuviera lista o no, criar a un hijo sola te enseña algo brutal y honesto. Dejas de contar con personas que ya han demostrado que no vendrán. Dejé de llamar a mis padres cuando llegaban los hitos. Primeros pasos. Primeras palabras. Primer cumpleaños. Dejé de esperar aplausos por sobrevivir. En cambio, aprendí a aplaudir en silencio por mí misma. Hubo momentos que me quemaron. Ver a otras familias reunirse para las fiestas. Ver a los abuelos en los eventos escolares. Escuchar comentarios casuales como, debe ser genial tener ayuda. Aprendí a sonreír en esos momentos y a llevar el peso en privado. Algunas ausencias son más fuertes que las discusiones. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en el espacio que dejaron atrás. Me estabilicé. Me convertí en suficiente. La falta de apoyo me obligó a fortalecerme donde antes se asentaba la esperanza. Cada noche me quedaba despierta apaciguando pesadillas, cada mañana preparaba almuerzo sola, estaba construyendo una base que nadie más podía reclamar. Quienes se marcharon se perdieron todo. Se perdieron la risa, el crecimiento, las victorias silenciosas. Se perdieron formar parte de algo significativo. Un día, me di cuenta de que ya no necesitaba que volvieran. Su ausencia ya me había convertido en alguien más fuerte, más lúcido e inquebrantable. Ellos se alejaron, pero me quedé, y eso hizo toda la diferencia. La primera noche que estuvo enferma, no supe qué hacer. Su pequeño cuerpo temblaba bajo la manta que la envolvía, su respiración era superficial e irregular. Me temblaban las manos al marcar la línea directa de enfermería pediátrica, repitiendo las instrucciones como un mantra. No tenía otra opción. El amor no era opcional. Era lo único que nos mantenía vivos. Los días siguientes fueron un torbellino de comidas, baños y noches de insomnio. Memoricé cada llanto, cada gemido, aprendiendo las sutiles diferencias entre hambre, incomodidad o miedo. No había una guía para esto. Solo existía el instinto, la terquedad y una férrea negativa a decepcionarla. Al principio, me sentí desprevenida. El mundo que había construido para mí, tardes tranquilas, rutinas sencillas, horarios predecibles, se derrumbó de la noche a la mañana. Pero al verla crecer, al verla levantar la cabeza y mirarme con una confianza que aún no me había ganado, empecé a comprender algo. Este caos, este agotamiento, no era un castigo. Era una responsabilidad que lo exigía todo y me devolvía más de lo que jamás imaginé. Hubo momentos en los que quise rendirme. Noches en las que ella no dormía, en las que mi propio cuerpo clamaba por descanso, en las que las facturas se acumulaban y mi energía se agotaba. Pero cada vez que la miraba, a la frágil vida que dependía completamente de mí, rendirme era imposible. No tenía otra opción, y poco a poco, llegó el amor, no el amor fácil y romántico, sino el inquebrantable y cotidiano. Llegó en las pequeñas victorias, una sonrisa después del baño, la primera palabra que susurraba, la pequeña mano que rodeaba mi dedo. Llegó en las mañanas tranquilas, cuando se apoyaba en mí, confiando en que el mundo estaría a salvo porque yo estaba en él. Para cuando durmió plácidamente toda la noche, para cuando rió sin miedo, me di cuenta de que había cambiado. El amor se había convertido en instinto, la supervivencia en devoción, y el hijo que nunca había planeado se había convertido en el centro de mi vida. Yo no elegí esta vida, pero el amor lo hizo mío. Y por primera vez en años, me sentí completo. La sala olía a madera vieja y metal frío, y cada rincón resonaba con la tensión. Me senté, sujetando la pequeña mano de Lily, mis dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Al otro lado de la sala, mis padres y mi hermana estaban sentados como estatuas, sonrisas practicadas, mirada penetrante, fingiendo que no habían abandonado todo lo que importaba hacía 10 años.
El mazo del juez golpeó una vez y la sala quedó en silencio. Elena, educada y tranquila como siempre, comenzó su testimonio. Gubi me ha alejado de Lily, dijo con la voz apenas temblorosa para sonar real. Mis padres asintieron, añadiendo suspiros ensayados y acusaciones cuidadosamente formuladas. Nos alejó, dijo mi madre, con la voz empalagosa y fingiendo preocupación. Me quedé en silencio, dejándolo soltar la historia que llevaban una década ensayando. Entonces Julia se puso de pie, tranquila pero firme, y dejó la carpeta sellada sobre el escritorio del juez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. El juez rompió el sello. Una página, 2 páginas, 3, y la sala se estremeció. Registros financieros, mensajes privados, registros telefónicos de años, documentos que demostraban la búsqueda del padre biológico de Lily por parte del esposo y las comunicaciones secretas de mis padres. Cada mentira que habían dicho se derrumbó bajo el peso de la verdad. La mirada del juez se agudizó. Señorita Morgan, ¿estaba usted al tanto de estos hechos?, balbuceó Elena. Grant tensó la mandíbula. Mis padres se quedaron paralizados, incapaces de encontrar excusas. La sala contuvo la respiración. El juez Roman se volvió hacia mí. Señorita Lane, por favor, póngase de pie. Me levanté, con Lily agarrándome la pierna. La voz del juez era firme e inquebrantable. El tribunal reconoce su década de constante cuidado amoroso. La custodia le corresponde exclusivamente a usted. Se podrán conceder visitas supervisadas, siempre que se cumplan todas las recomendaciones del tribunal. Se han documentado los motivos económicos y se notificará a las autoridades competentes. Solté un grito ahogado. Alivio, reivindicación, agotamiento, todo se concentró en ese instante. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, la frustración de Grant se desbordó, y mis padres me miraron como desconocidos. Al salir, la luz del sol me iluminó la cara. Lily me miró sonriendo, sosteniendo un dibujo nuestro. ¿Estamos bien ahora?, preguntó. Sí, cariño, susurré, acariciándole el pelo. Más que bien, algunas familias nacen. Otras se forjan. La nuestra se forjó con decisión, lealtad y amor, ese que sobrevive a la traición, las mentiras y las tormentas. Y después de todo, habíamos triunfado.